Muy buenas tardes a todos. Como es costumbre, al principio de la semana, ya desde hace un tiempo, desde Finanzas Trading, vamos a hacer el análisis de apertura semanal. Vamos a ver no solamente qué va a pasar a lo largo de esta semana que pueda llegar a afectar a los mercados financieros, sino qué pasó la semana pasada para no dejar de perder la perspectiva. Obviamente, desde Finanzas Trading, en asociación con Square Financial, que es nuestro broker aliado. Bueno, la verdad es que hay muchísima información. De hecho, les pido disculpas iniciando esta sesión por la hora en la que se va a subir el video. Por lo general es un poco más temprano. La verdad es que el día de hoy, a pesar de que la bolsa de Estados Unidos, o mejor, a pesar de que Estados Unidos hoy tuvo un puente, como decimos en mi país, o un día festivo, entonces, hubo pues poca liquidez. Sin embargo, hay mucha información que recolectar a lo largo de esta semana y analizar de lo que pasó la semana pasada. Igualmente pueden consultar el video del cierre de mercado de la semana pasada, en donde también hablo un poquito más a fondo de lo que pasó la semana pasada, datos, detalles un poco más interesantes. En esta sesión ya se va a tratar como lo más importante y no cosas tan menores como, por ejemplo, datos de Japón, que les puede llegar a interesar. Bueno, la semana pasada, ¿con qué iniciamos la semana? El lunes fue un día de bajos datos, muy poca cantidad en realidad de información que el mercado recibía el lunes de la semana pasada. Sin embargo, el día martes sí recibimos dos datos interesantes, uno para la zona europea y uno para la zona estadounidense inicialmente. Estuvimos el índice del Instituto de Mayo. Básicamente este tipo de índices solamente nos dan una menor o peor perspectiva en cuanto a la economía en general, más allá de entender a qué específicamente van. En este lado, lo que observamos es que el índice fue positivo, con un aumento, igual estamos ya en niveles muy importantes. Entonces lo que hemos comentado en sesiones anteriores, Alemania como la cabeza de la economía europea, pues siempre ha estado ya con unos niveles económicos positivos, con unos niveles de recuperación positivos, con unos niveles de inflación tal vez que no son los deseados en tiempos normales, pero también hablan de esas dinámicas correctas del mercado. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, recibimos un índice de confianza del consumidor bastante positivo. Sin embargo, y digo bastante positivo porque no nos alejamos de los índices prepandémicos, de los niveles prepandémicos, es decir, estamos ahí cada vez más acercándonos a esos niveles superiores a los índices, a los niveles prepandémicos, pero sí fue ligeramente menor al dato anterior y ligeramente menor al dato que esperaba el mercado. En cuanto a cuál es la repercusión realmente, es algo más de confianza. Definitivamente esto le da esos argumentos a la Fed que tanto buscan de continuar con sus políticas monetarias expansivas a pesar de los miedos inflacionarios que hay en el mercado. Entonces, esto definitivamente es ese tipo de índices que a uno le dicen de que, por lo menos uno que está en los mercados financieros, de que hay que ser muy cuidadoso con el timing en las finanzas y específicamente cuando vas a hacer alguna operación, algún trade en los mercados financieros, porque por supuesto la perspectiva es negativa en cuanto a los temores inflacionarios, pero hasta que no haya un conjunto de muchos factores que hablen de una economía recuperada, de una economía con una inflación alta, de unos datos dinámicos en el empleo, por ejemplo, hasta que no se reúnan todos esos factores, podríamos hablar de que aún falta un poco de tiempo, cada vez nos acercamos a ese punto, pero aún falta tiempo para entender cuándo es que va a haber ese crash, por así decirlo, que muchos economistas están previendo, muchos analistas y analistas incluso inversionistas de gran impacto, como lo podría llegar a ser Warren Buffett. Entonces, es ese tipo de indicadores que te dice que aún falta un poco en la economía estadounidense para continuar, para seguir creciendo y para incluso frenar las políticas monetarias expansivas, que es el argumento que se ha manejado en el mercado durante ya hace un rato y es lo realmente importante porque estamos buscando ese momento correctivo en el que el mercado deje de recibir esas ayudas. ¿Y cuándo puede ser? Puede ser en una semana, pues puede ser que la Fed comience a disminuir sus compras de activos la siguiente semana, o puede ser que lo haga en un mes, en 2 meses, y que ignore los datos inflacionarios o los datos de recuperación. Todo depende.
todo depende, pero definitivamente hay que estar atentos para ir correctos y alineados en el timing y previendo esas caídas que nos van a llegar a dar tal vez unos operaciones puntuales en corto, pero más allá de eso, entender cuándo vamos a tener unas caídas, unas correcciones en los mercados que nos den la posibilidad de entrar buscando unos precios competitivos frente a, pues, entendiendo que son escenarios transitorios. El día martes también recibíamos más en la tarde el PIB de Alemania, eh, un poco de esta variación que nos habla, pues si volvemos al mismo escenario, recordemos que por ese efecto base, teníamos unos niveles altísimos que observamos en este punto de acá, pero lo que observamos y lo que es realmente importante es entender que el PIB ya está en esos niveles prepandémicos, está muy cerca de alcanzar esas cuotas positivas que quieren, que se quieren observar en el mercado y más de la perspectiva que se maneja en general en el mercado de que Europa está en ese proceso de crecimiento, de ir desarrollando su economía, no tan rápido como Estados Unidos, por supuesto, porque tuvieron unos recortes a la movilidad frente al COVID importantes durante mucho tiempo, y que hasta ahorita se están impulsando esas políticas de apertura económica, esas políticas de movimientos importantes de la economía, que la economía se dinamice y sobre todo pues el tema de la vacunación súper relevante. Entonces ese es el escenario para Alemania y también como en general para la zona europea. ¿Qué más tuvimos? Muy importante el martes, y menciono que es muy importante porque el tema de las casas, bueno, en general el mercado inmobiliario en Estados Unidos ha retomado muchísimo la batuta, ya que es uno de los, digamos, del general de la economía estadounidense, es uno de los puntos claves en los cuales los inversionistas o los analistas más perspicaces están muy pendientes, puesto que recordemos que la economía de Estados Unidos está inundada de liquidez, pero pareciera que esa liquidez cada vez se ve menos reflejada en cuanto a las ventas de las casas y sobre todo porque, claro, hay un nivel de liquidez importantísimo en la economía, pero resulta que también hay unos precios de las casas altísimos. Entonces podríamos hablar de que se están alejando de esas dos perspectivas de tener los ingresos correctos para comprar una casa y que los costos son cada vez más lejos a pesar de tener los ingresos eh, incluso mayores que en otras épocas. Entonces hay que tener esto en cuenta porque recordemos que una de las compras de activos que hace Estados Unidos es precisamente al sector compra de activos y específicamente compra de deuda indexada a activos inmobiliarios. Y una de las preocupaciones que han demostrado muchísimos analistas y que incluso se le han demostrado al presidente de la FED es es tenerle, es mostrar la preocupación acerca de que se está inundando el mercado de este mercado con una liquidez impresionante para que siga creciendo, pero la economía real se está apartando de los niveles, como los estoy mencionando, en cuanto a los costos y la posibilidad de comprar una casa como tal. Entonces las ventas de casas tuvieron una variación negativa y hay que seguir muy de la mano este tipo de sector, porque si este sector no tiene una coherencia en cuanto a liquidez del mercado, por una parte, y que esa liquidez se vea traspasada a la compra efectiva del activo, si no es así, si ese no es el escenario, entonces probablemente el primer escenario que hoy estaríamos viendo de políticas monetarias no expansivas serían la reducción de este tipo de compra de este tipo de activos indexados a activos inmobiliarios. Tuvimos, pues, más de lo que les menciono, índices de precios de propiedades altísimos, inclusive estamos por encima de niveles prepandémicos, entonces va más en línea de lo que acabo de mencionar. Estamos muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia y es preocupante porque la FED podría estar ayudando a, a darle como aire a esta burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que puede llegar a ser muy breve, tal vez no comparada con 2008, pero sí es algo importante a entender.
El jueves ya comenzamos a tener datos más importantes. Obviamente el dato realmente relevante en lo personal fue el PCE que se reveló el día viernes, ya vamos allá. Lo que sí tenemos son unos datos, digamos que en un terreno mixto para Estados Unidos, tenemos unas solicitudes de beneficios por desempleos que cada vez son más bajas, entonces positivos para el mercado laboral en Estados Unidos, pero también tuvimos unos pedidos de bienes duraderos que no eran lo esperado, entonces, o con eso. Y por otra parte, los pedidos de los bienes duraderos también tuvieron una variación ligeramente positiva frente a lo que el mercado esperaba, pero nada más allá relevante que podríamos hablar. En cuanto al PIB anualizado, muy importante lo del PIB anualizado y sobre todo si lo comparamos con el deflactor del PIB. ¿Qué obtuvimos? El dato no fue lo esperado, pero es un dato altísimo. Pasamos de 4.3 a 6.4 en un periodo de tiempo muy corto. Entonces hay que tener en cuenta esto, sobre todo con el deflactor de precios del PIB. Recordemos que el deflactor de precios del PIB está eliminando todas esas volatilidades inflacionarias de la economía y básicamente me está diciendo qué proporción de ese PIB anualizado que les acabo de explicar corresponde a variaciones inflacionarias. Entonces, una parte muy alta del PIB en Estados Unidos, aproximadamente un 4%, se está explicando, del 6.4, una parte muy importante, cercana al 4%, se está explicando por efectos inflacionarios. Entonces hay que tener este dato de factor de precios muy, muy, muy en cuenta, sobre todo para futuras lecturas. En cuanto a los índices de confianza del consumidor eh, para, para Alemania, pues hay que estar bien pendientes de esto, sobre todo porque lo que se espera es que la economía europea traslada toda esa liquidez que se ha filtrado en Estados Unidos y se la lleve a Europa. Y lo menciono ¿por qué? Porque el objetivo es observar que el crecimiento espectacular que hemos observado para Estados Unidos se vea reflejado en la zona europea en los siguientes meses, es que podríamos estar hablando del siguiente semestre. Entonces, eso es bien importante entender también qué tan positiva está la zona europea en cuanto a datos macroeconómicos. El día viernes, como les menciono, el dato más importante, el PCE, el cual se ubicó en un dato de 3. Bueno, el PCE Core, que es el que realmente miran, se ubicó en un dato de 3.1. Ya estamos por encima de esos niveles de tolerancia normales. Recordemos que por lo general se estaba en una media de el 2% de datos de inflacionarios para Estados Unidos y ya estamos en 3.1. Entonces también hay que tener cuidado porque definitivamente sí hay señales inflacionarias importantes, como lo hemos mencionado, pero pareciera que la FED se sigue manteniendo en su posición de que el mercado laboral tiene que mejorar y sobre todo que la inflación es transitoria y ellos no definen ni qué es transitoria ni nada por el estilo, ni tampoco definen incluso qué es el pleno empleo, solamente dan argumentos al mercado muy vacíos en cuanto a cuál sería el escenario en el cual se van a dejar de inyectarle liquidez al mercado constantemente a pesar de tener buenos datos. Eh, Inclusive el miedo sería tener una economía que no reaccione a los estímulos de liquidez. Entonces es bastante interesante ese tema, sobre todo a revelar y tener en cuenta sobre todo esta semana que ya vamos a pasar, a esta semana que va a pasar, estar muy pendientes, yo en lo particular lo recomiendo, estar muy pendientes en cuanto a noticias de los pronunciamientos de los miembros de la FED para tener en cuenta y tener como en perspectiva qué es lo que ellos opinan acerca de estos datos y si nos pueden proporcionar más información, porque definitivamente los datos ya nos han hablado de inflación. Inclusive pareciera que el mercado cada vez le resta menos importancia a estos datos inflacionarios y que ya, por así decirlo, como decimos en mi país, se comieron el cuento de que la inflación no es un problema al cual hay que ponerle cuidado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para esta semana, el día lunes, el día de hoy no hubo muchas noticias relevantes, pero el día de mañana sí vamos a tener noticias importantes, sobre todo encabezados por la zona europea y la zona
pues Estados Unidos, por supuesto. En general, en realidad, si soy completamente honesto, hay varios datos importantes para los diferentes países alrededor del mundo. Comenzamos la jornada el día de mañana con unos índices de PMI importantes que nos van a hablar de acerca de esas dinámicas del mercado, que en caso de ser positivo pondría cada vez más alta esa perspectiva de recuperación económica para Estados Unidos. Igualmente para Inglaterra, qué tan rápido se está recuperando en relación a Estados Unidos, que es el referente mundial, por supuesto. El índice de PMI para Canadá, también relevante hacer el seguimiento a esta economía, que recordemos que ya tomó cartas en el asunto en cuanto a reducir un poco de sus políticas monetarias expansivas. Y de hecho es uno de los pocos bancos que ya lo ha hecho, y sobre todo bancos países, perdón, pertenecientes al G7, a los países más importantes. PMI manufacturero para España también nos va a hablar de una perspectiva de Europa, de recuperación en comparación a Estados Unidos, muy importante. Y para darle más coherencia hacia la recuperación en Estados Unidos, definitivamente se está presentando en su totalidad. Vamos a tener los índices de entradas de pedidos de mayo, los índices de precios de fábrica, de fabricación, perdón, los índices de empleo muy importantes, recordemos por esta posición de la política monetaria. Y bueno, el índice ISM para la industria. Entonces mañana vamos a tener datos importantes en cuanto a la economía estadounidense, que nos puede hablar más de la coherencia y de la recuperación de este país. PIB para, para, para Australia, perdón. Hay que tener, no sé, hay que estar muy pendientes de lo que pasa en Australia, en Nueva Zelanda, por ejemplo. Estar en coherencia con lo que pasa en el mercado australiano, muy importante, y con lo que pasa con el S&P 500. Recordemos, para los que operan divisas, pues la divisa del dólar australiano. Recordemos que el dólar australiano se mueve en correlación con el S&P 500 por historia. Entonces hay que tener en cuenta todos estos tipos de datos. Eh, bueno, continuando, el día miércoles tampoco vamos a tener noticias exageradamente relevantes. Tal vez el día miércoles sí hay unas discusiones, unas palabras importantes de miembros del FED que hay que tener en cuenta, como los mencionaba anteriormente. Pero por supuesto, importante para esta semana, jueves y viernes, son días llenos de datos macroeconómicos. Entonces, iniciamos el día jueves con solicitudes de beneficios del desempleo semanal, por supuesto también buscando que ese dato cada vez sea más pequeño, acercándonos a ese pleno empleo, que no sé cuál es la definición exacta para pleno empleo de la FED, pero pues con datos positivos en este rubro cada vez esperaríamos acercarnos cada vez a cuotas mejores. Entonces, por otra parte, tenemos el Informe Nacional del Empleo, también muy positivo, y vamos a tener incluso un dato más positivo para el empleo que ya les voy a mencionar. PMI de servicios para España. Recordemos que en general para la zona europea, eh, todo lo que es el sector de servicios es muy importante, podría llegar a pesar, dependiendo del país, más allá del 60% de la economía. Entonces, este índice de servicios muy importante para Europa. También tenemos un buen dato, datos interesantes para Inglaterra. Y además de eso, tenemos índices de empleo no manufacturero que se adelantan un día por el día festivo. Y también tenemos el índice de actividad empresarial. Yo en lo personal recomiendo estar muy pendientes del índice del empleo no manufacturero y solicitudes de beneficios de desempleo, que van a marcar la pauta ese día, en mi opinión, sobre todo porque el índice de empleo no manufacturero no fue lo que se esperaba la semana pasada, el último dato, perdón. Entonces, sí, por supuesto, si supera esas expectativas, ya podríamos estar hablando de una economía que esté comenzando a repuntar cada vez en sus índices económicos. Entonces hay que tener en cuenta, porque unos índices económicos sólidos cada vez le dan menos argumentos a la FED de continuar con su política monetaria expansiva, lo que propiciaría la reducción de las compras de activos, lo que propiciaría una menor liquidez en el mercado, y un mercado con, digamos, con la llave del agua recortada, por alguna manera decirlo. Para el día viernes, muy importantes, datos extremadamente importantes para los que operan la divisa, el dólar canadiense.
También tenemos pues un discurso de parte de Jerome Powell para esta semana supremamente importante. Diría que el discurso tal vez más importante en cuanto a política monetaria de Estados Unidos esta semana. Tenemos pedidos de bienes duraderos en general y las nóminas privadas y el cambio del periodo no agrícola. Ojo, también muy importante si este mejora. Recordemos que la semana pasada, el último dato, perdón, de cambio de empleo no agrícola estaba buscando un aumento superior a los 800.000 contratos en el empleo no agrícola y tuvimos un dato extremadamente decepcionante, 266.000 que le dio alguna, recordemos que esto es el mundo al revés, le dio el argumento al mercado suficiente para pensar que aún falta mucho para políticas monetarias contractivas. Entonces, ojo con esto porque en caso de acercarse a lo esperado por el mercado, incluso superar, podría volver a poner al mercado en esa perspectiva negativa porque ya estaríamos viendo coherencia en datos económicos de recuperación y sobre todo coherencia en los diferentes datos del empleo si todos llegan a ser positivos esta semana. Entonces, este es el panorama. En general, yo estaría pendiente de recuperación en Europa, esos indicadores que me indiquen que Europa va por una muy buena senda de crecimiento, de recuperación. Después estaría pendiente de todo lo que son los datos del empleo en Estados Unidos y de que la economía, los datos de la economía continúen en su coherencia, por supuesto, y después para los que, dependiendo de las divisas que ustedes operen, sobre todo con el dólar australiano y el dólar canadiense, pues estar muy pendiente de estos datos que pueden arreglar un incentivo, un impulso adicional a la divisa de que si es que tienen coherencia y tienen crecimiento sostenido. Entonces, nada, eso fue para esta semana. Muchísimas gracias. De igual manera, desde Finanzas Trading les recomendamos y les hago la invitación para que hagan sus operaciones a través del portal del Colin Financial. No me queda nada más que agradecerles y esperarlos el día de mañana en la sesión en vivo de Trading en vivo que se hace todos los días y que comienza media hora antes de que se abra la sesión en Nueva York. Muchísimas gracias, espero tengan una muy buena semana y esperar que tengan una jornada muy rentable. Muchísimas gracias.